No sé ni por qué estoy viendo esto. A continuación, nos encontramos con una de las teorías que más se comentaron y que al mismo tiempo era una de las pioneras sobre las tantas que se venderían más adelante. Y es que la revelación que Monaka sería parte del equipo del Universo 7 causó mucho revuelo en la comunidad, pues su diseño no era tan llamativo para considerarlo como el segundo peleador más poderoso que Bills haya enfrentado. Sin embargo, para determinar que la decisión del dios de la destrucción no era errónea, se teorizó que Monaka tendría una especie de transformación, nivel que le permitía ser uno de los guerreros más poderosos del séptimo universo. El gran puntero fue desenmascarado de cierta forma con la actitud alterada de Bills, pues con el golpe que Goku le conectó a Monaka era el declive que este personaje representaba una mentira por parte del Hakaishin. La gota que derramó el vaso fue cuando se reveló que efectivamente todo estaba orquestado por parte de Bills para que Goku y Vegeta no se cogieran en el torneo por la buena comida, pues el todopoderoso y segundo peleador más fuerte del universo 7 estuvo desmayado durante casi todos los enfrentamientos del torneo. Al mismo tiempo se confirmaba lo opuesto a esta teoría, la cual consistía que Monaka no era más que una estrategia de Bills para que los Saiyajin demostraran todo su potencial, plan que estaba a punto de resultar y no ser efectivo, pues el combate final era contra el legendario peleador del universo 6. Su combate contra Goku influyó para la determinación de Hit para que este quedara fuera de la plataforma, acción que en la actualidad permitió que el Saiyajin aún siga considerando al gran puntero como uno de los guerreros más fuertes del universo 7. Uy, oh, Ha that. sido una de las teorías que marcaron la transmisión de Dragon Ball Super, pues en cada oportunidad que se presentaba, Bardo estaba involucrado, Un ante la momento, situación ya más volvemos. desaforada que se pudiera pensar. Solo Y esta veremos una teoría no parte era del excepción. Tras video. finalizar la saga de Trunks del futuro, se acercaba una de las historias más esperadas, como lo fue el Torneo del Poder, Ustedes donde no Goku vieron Bardo nada juntos se debajo reveló del un área video. promocional, donde no solo se Eso dejaban nunca ver a lo los vi yo. demás dioses de la destrucción, también En presentaron realidad un no, personaje fueron misterioso que los estaba al lado del dios otros Dormuk del que universo están en 11. la casa. Evidentemente, las especulaciones apuntaban que Bardo era ese personaje misterioso, argumentando que tras viajar al pasado y sumando la posible relación de Dragon Ball Super con Dragon Ball Heroes, la aparición del Bardock enmascarado marcaría esta saga, aunque si bien esta teoría no tenía punto de inflexión, se desmoronó cuando Dragon Ball Super llegó al torneo de exhibición, pues no solo llegó ¡Ya vuelvo! ¿Cómo quedamos, colocando Esma? un nuevo dios de la destrucción como su ángel guía, en particular su asistente, dio mucho de qué hablar, pues a diferencia que Champa destruyera el planeta que estaba investigando, fue Vados la encargada de realizar tal acontecimiento, lo que despertó el interés en los fans para suponer que al contrario de Whis, Vados era alguien malvada y que en un futuro podría convertirse en un problema. Si bien las expresiones de Vados reforzaban esa idea, al final de cuentas recordemos que los ángel guía tienen un estatus neutral en la serie. Al no tener moral, se descarta la idea que tengan malas intenciones, pues su rol en el universo es entrenar a los dioses de la destrucción. Asimismo, tienen incluso una jerarquía mayor que los Hakaishin. ¿Cómo? Espera, esto lo vi en el título. Caracterizó a la saga del Torneo del Poder fue, sin lugar a dudas, la importancia que tendría Senosama. La Que digo eliminación del título en principal la de la galaxia, portada. Osama del futuro, no solo cambió el rumbo de la serie, también daba lugar a una teoría bastante extraña, y es que para la nueva saga del torneo se estrenó un segundo opening, el cual en cierta parte aparecían los dos reyes del todo. Cuando estos chocaban, por decirlo de alguna manera, se mostraba un Senosama de color verde, y como en la saga anterior el rey del todo del futuro destruyó a Samas Infinito, esta teoría daba lugar que en realidad Samas no fue derrotado y que aún seguía dentro de Senosama, preparando evidentemente su venganza contra los humanos. Y si con esto no fuera suficiente, en ese punto de la historia estaba el ending número 7, lo cual reforzó esa hipótesis, pues la letra de la canción tenía cierta relación, aunque el fundamento era algo interesante. Al final, y como en la teoría anterior, se une a las muchas teorías fallidas que tuvo y ha tenido Dragon Ball Super. El regreso del número 17 fue uno ¿Qué? de los grandes éxitos que tuvo Toriyama en Dragon Ball Super. A pesar que mucho antes que Dragon Ball regresara, ya se sabía qué había pasado con el androide 17 cuando fue revivido por las esferas del Pueden dragón. poner El en creador de la pausa serie reveló que para... 17 estaba trabajando como guardia de una isla, donde su principal característica era detener a los cazadores furtivos, teniendo a su esposa y a Por si 3 quieren hijos, leerlo, los de pueden ellos ponerle adoptivos. pausa. 17 vive cómodamente, pues recibe un buen salario con su trabajo. A pesar de la información
información, se teorizó que uno de los hijos adoptivos era U, la reencarnación de Majin Buu. La razón, ambos están situados en el sur. Sin embargo, aunque esta teoría no tenía más allá de ese fundamento, se quedó aún más de lado cuando sabes que U es el mayor de 5 hermanos, y esa fue la razón por la que asistió al torneo de las artes marciales. El premio le iba a venir bien a su familia. Por su parte, 17 solo tiene 3 hijos, y premios como el que brinda un torneo no es algo que le motive a ganar, pues como se mencionó al principio, en ese sentido, el hermano de 18 no tiene problema. Eso en la versión del anime. En el manga se quedó aún más claro cuando aparece U y este se encuentra trabajando. Hasta el día de hoy se espera pues en el final de la saga ¿Qué pasó? confirmó que heredó los ¿Por poderes qué de no? ¿Por Kaioshin. qué se? ¿Por qué pasó? Uno de los participantes que estuvo en el primer torneo fue la copia de Freezer. Al igual que su contraparte, se llegó a comentar que en el torneo del poder, este iba a incrementar su fuerza de combate, pudiendo alcanzar el nivel que el tirano logró con su evolución Golden. La expectativa creció aún más cuando momentáneamente Freezer y Trunks hicieron equipo. Al final, Freezer le dio una lección a un novato como él, pues tanto en el torneo de la versión del anime como en el manga fue derrotado por Freezer. Aunque presumió un poder considerable, estaba muy lejos de alcanzar a Freezer, y ni hablar de la evolución Golden. ¿Cómo que? El segundo tráiler Mentira. fue blanco para muchas teorías, y entre ellas destacó especialmente con los Saiyajin, pues Keru tiene un diseño que recuerda al legendario Super Saiyajin. Al margen de esto, y debido a que junto con los del universo Esperen. Ay, me vi demasiado listo. el equipo de Jiren y compañía, de esta manera relacionando que también en el universo de Bermud existen los Saiyajin. Sin embargo, al contrario de esa teoría, se comentó que podría ser del equipo de Champa, una deducción que al final de cuentas resultó en las pocas acertadas de la serie, aunque si se presta atención, la que aparece realmente en el opening número 2 es Kefura, el resultado de la fusión de las chicas del universo 6. ¿Cómo que qué fura? ¿Qué fla? El tema de los seres más poderosos de Dragon Ball Super ha sido un tema de ¿Qué? interés. Todavía hay ¿Qué dudas sobre qué decía? tanto alcance tiene Será con un su fusión. puzzle. Todo empezó exactamente en Para la saga los de que Trunks del están futuro, viendo cuando este Goku fue a video. visitar a Zenosama. También debutaba Daishinkan, que según Whis es uno de los 5 seres más fuertes. Con la conclusión de esa historia, había quienes se preguntaron del paradero del gran sacerdote del futuro. ¿Qué fue lo que le pasó? Esa pregunta en particular fue el punto de inflexión de varias teorías, y una de ellas consistía que Daishinkan del futuro iba a aparecer en el entorno del poder, interrumpiendo la justa para mostrar su indiferencia con el Zenosama del futuro. Tras el paso de los episodios, poco a poco se fue diluyendo la escasa o nula oportunidad que esto fuera a realizarse, pero si quedaba alguna duda, en el manga se dejó claro que Zenosama del futuro destruyó absolutamente todo de esa línea temporal, incluyendo, por supuesto, al padre de los 12 ángeles. ¿Qué? ¿Gohan? Ah, no, espera. Esa es la fusión de Goku y Gohan. Entre ellas se puede mencionar el posible guerrero que supuestamente derrotaría a Black. Teniendo todos a su merced, la última esperanza para vencer a la copia de Goku sería nada más y nada menos que la unión de Trunks y Gohan. Resulta claro que esta hipótesis era una de las menos improbables, pues en ese momento Gohan estaba muy alejado de los combates, y si con eso no fuera suficiente, cuando fue el encuentro de ambos, La fusión la vi en el manga. Es Super Dragon Ball All Heroes Dark Emo Unreal Mashup. el Saiyajin híbrido estaba descartado en su totalidad. Al final de cuentas, sí hubo una fusión, pero no fue la de Gohan y Trunks, sino que apareció la única fusión que no ha tenido una victoria en su haber. Descifrar la verdadera identidad de Black, se podría decir que inclusive sea una de las teorías que más influyó en la historia de Dragon Ball Super, desde que era Ginyu en el cuerpo de Goku o el hijo de una Kaioshin, hasta algo verdaderamente bizarro, como lo es que Black era Goten del futuro. Hasta el día de hoy ha sido una de las que más revuelo causó, pues desde este punto de vista era una suposición fuera de contexto. En el futuro, Goku no pudo tener a Goten, ya que no pudo resistir a su padecimiento en el corazón, por lo que la existencia de Goten era imposible en ese sentido. Pero sin lugar a dudas, la teoría que Goten era Black ha sido una de las más recordadas de la saga de Trunks del futuro. La portada de uno de los capítulos del manga nos revelaba a un Black con un estilo de peinado similar al Super Saiyajin, y sumando lo que esta imagen en su mayoría era de color blanco, fue el argumento suficiente para determinar que el Super Saiyajin blanco de Black sería la transformación definitiva del villano en ese momento.
Además, Bueno, se acabó el video. Bye. había considerado que el nuevo nivel del Super Saiyajin Dios iba a ser de Voy a color dejar leer con el esto. próximo enemigo se descartó esa posibilidad. El villano en ese momento era